Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga. Las muertes por accidentes de tránsito, tanto en Lima como en diferentes ciudades del país, se han convertido en un tema de salud pública debido a las altas tasas de víctimas que se han registrado en los últimos tiempos. Para darnos una idea, el año pasado, de 102.808 accidentes, produjeron 3.168 muertes. Y según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 56% de esos casos se registraron en Lima, en nuestra capital. De enero a marzo del presente año se han originado 550 accidentes de tránsito con innumerables muertos. Todo indica que esa cifra, si es que no se toman cartas en el asunto, podría hasta duplicarse, por lo que es urgente y necesario reformar todo el sistema de transporte público. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado al ingeniero Alejandro Chang Chiang, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones que durante el periodo 2011 a 2013, y Alejandro Silva Reina, defensor municipal de víctimas de accidentes de tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo, esta conversación, vamos a ver una breve encuesta para ver cuál es la percepción, por supuesto, de la ciudadanía respecto de este importante tema. Adelante. ¿Considera que hay un caos en el transporte acá en Lima? Sí, continúa, pero se nota la mejoría en el transporte. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la avenida Bancay y la avenida Tacna, las licitadas, es más descongestionada, se avanza mejor, ¿no? Hay un mejor despliegue. Debería ser mejor el transporte, claro, el servicio, porque mire cómo estamos todos parados, estamos esperando. Es horrible. ¿En qué sentido? ¿En qué? Porque se quedan atracados, se pasan la luz roja, no te dejan el parado que quieres, te dejan donde ellos quieren. El caos siempre ha existido. Mira ahorita, a ver. No respetan. Y si el carro está lleno, las embarazadas ya no nos dejan ni subir al carro. Es horrible. Mire, inclusive, habiendo paraderos, los carros los dejan donde les da la gana. La verdad que lamentablemente es un caos muy álgido que las autoridades tienen que tratar de resolver esto. A pesar de que existen funciones definidas en determinadas entidades del Estado, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también los municipios, especialmente de Lima Metropolitana, la percepción de la mayoría de la ciudadanía es que no existe un ente rector y que las sanciones no son tan severas. Muchos de los casos quedan impunes. Esta sensación, digamos, de descontrol de la situación, ¿cómo la podemos definir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Empezamos con usted, bueno, doctor ingeniero Chang. En primer lugar, tenemos un problema de la sociedad en su conjunto. El problema de la sociedad en su conjunto es que hay una cultura de no cumplimiento de normas, por un lado. Y eso se origina porque hay impunidad, porque los órganos de fiscalizadores no son tan eficaces y hay demasiada impunidad respecto a aquellos infractores que cometen alguna falta. Ese es el primer concepto que se tiene. El problema fundamental que se presenta en estos accidentes de tránsito se origina por el caso de que hay dilución de responsabilidades. Entonces hay un problema que tenemos que ir ajustando. Hay un marco normativo que hay que ir ajustando, por un lado. Por otro lado, en la parte institucional hay que fortalecer a la parte fiscalizadora, y también el sistema de administración de justicia debe ser mucho más eficaz con la finalidad de que no haya impunidad. ¿Se puede decir que hay un desorden en ese sentido, señor Silva? ¿A quién corresponde en definitiva la fiscalización? Digamos, porque digamos todo el mundo se echa la pelota y nadie al final determina, no es culpa mía, que fue el municipio de Lima, que otorga la licencia, que no, que el Callao, que el accidente fue en Lima, y total uno no sabe a dónde dirigirse como ciudadano, los afectados, digamos. ¿Por qué esta situación? ¿Quién fiscaliza finalmente? Mis primeras reflexiones tienen que ver con que hay que tener muy claro una diferencia entre lo que es accidentalidad producida por el tránsito del transporte público, que son las combis, las mototaxis, que es los donde taxis, se da la los mayoría. buses. Sí, pero a ver, quiero hacer una diferencia, si me permites.
y otro es la accidentalidad del tránsito privado. Claro. El transporte público, sin duda alguna, es el principal generador de la accidentalidad en la ciudad de Lima. Probablemente cerca del 40% de los accidentes son cometidos por vehículos de transporte público de diferente tipo. Pero hay también un enorme margen de accidentalidad producida por el transporte privado, entendiéndose a los vehículos que circulan en manos de particulares, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el apuntar a resolver el problema solamente respecto al transporte público creo que es mirar menos de la mitad de la problemática general, ¿no? Entonces, dicho esto, habría que decir que creo que según la norma las atribuciones que tiene cada uno de los sectores está bastante definida, es decir, el MTC es el órgano rector nacional, ¿no es cierto?, y tiene jurisdicción y competencias de fiscalización y de sanción y de control en las vías interprovinciales o vías nacionales. En el caso del ámbito urbano, tienen las municipalidades provinciales este rol respecto al transporte público. En el caso del transporte privado o particular del tránsito, que podríamos denominar, tiene que ver, ahí hay una suerte de mix, digamos así, de atribuciones que cumplen en mayor o menor medida el MTC, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional. Eso es lo que puede ser que genere cierta confusión, digamos. Así es, porque eso no permite también entonces que la imposición de las fiscalizaciones desde el público, que no necesariamente tiene este conocimiento sobre estas distribuciones, no identifican quién es el actor correspondiente. Pero ¿no sería mejor determinarlo, ¿no? Absolutamente. Bueno, un solo ente. En primer lugar hay que separar dos aspectos. El tema de tránsito y el tema de transporte. El tema de tránsito es justamente lo que se origina el problema de los accidentes, ¿no? El problema de transporte público son empresas, ¿no? O son empresas individuales o personas jurídicas que efectúan el servicio de transporte, pero deben cumplir con las normas de tránsito. Y la responsabilidad sobre respecto al tema de los accidentes de tránsito por los servicios públicos, por el transporte público, corresponde a los conductores. Pero la responsabilidad del empresario, de la empresa del transporte público, que contrata, es contratar a malos conductores o no respetar los horarios. O mantenerlos, ¿no? O mantenerlos en, ¿cómo se llama?, cuando tiene una mala gestión de conducción de vehículos, por un lado. Por otro lado, tenemos el problema también de que muchas veces se superan las jornadas de manejo, que no deben existir tanto en las ciudades como en la provincia. Como pasa en todos los países, entonces, ¿no? Tiene que haber un determinado horario. En ese tema tenemos que es la empresa de transporte la responsable. Entonces, ahí donde la municipalidad es responsable. En la parte del digamos, tránsito, le competiría imponer la multa, las sanciones. Claro, corresponde. Yo particularmente pienso de que ya no debe haber autorizaciones, sino debe haber concesiones, con obligaciones específicas, contractuales. ¿Por qué? Porque justamente las autorizaciones simplemente vienen a ser autoridad que da hacia una ruta y no con un contrato en el cual se especifique todas las obligaciones que correspondan a una buena calidad de servicio y una buena seguridad vial que corresponda. Esa es una responsabilidad de cumplimiento de las empresas. Y las municipalidades, de los gobiernos locales de cada ciudad, debe fiscalizar el cumplimiento de esa obligación de parte de las empresas. En cuanto a jornada de manejo. ¿Existe, por ejemplo, demasiada demanda, hay demasiada oferta, mejor dicho, de transporte público? ¿Por qué tanta competencia entre las mismas empresas de ganar los pasajeros y cometen atropello y medio? Eso tiene fecha y nombre propio. En 1991, para ser exactos, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se dieron un par de leyes que impactaron negativamente en las condiciones de tránsito que hoy tenemos que enfrentar y de transporte. Una norma tuvo que ver con como para generar opciones de trabajo, creo, en aquella época. Ese fue el argumento, la liberalización del transporte que permitió, en primer lugar, el ingreso masivo de cústers, combis, autos con timón cambiado que no respondían a ningún tipo de criterios técnicos de seguridad. Pero del 90 a la fecha no se ha hecho nada. Si me permite, y ese es el otro asunto. Luego de eso se dio una regulación a nivel municipal
que permitía justamente autorizaciones, como bien se señala acá, que al final lo único que hacían era concesionar rutas indistintamente bajo el criterio de liberalización del mercado, y tenemos entonces ahora una enorme superposición de rutas que convierten a Lima en realidad en una suerte de plato de tallarines donde las rutas se superponen, se entrecruzan y demás. Pero no solamente eso, sino que además hay un modelo perverso que nosotros denominamos modelo comisionista afiliador, que son empresas cascarones, ¿no es cierto?, que no tienen la mayoría de ellas inclusive unidades, y le otorgan esta suerte de préstamo del letrerito, Orión, Solimar, Translima, etcétera, etcétera, y estas personas alquilan sus vehículos a palancas o a choferes que tienen que justamente recursearse durante un trabajo de 14 o 15 horas diarias. Y eso se puede decir que son genera el correteo. Digamos. Entonces hay una sobreoferta de ruta que en todo caso intenta ser modificado sustantivamente por la propuesta de reforma del transporte que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima se está empujando. O sea, la idea es convertir sustantivamente el modelo de transporte que hoy existe por otro que sea mucho más eficiente y que tenga además no empresas solamente de nombre o de título, sino que sean empresas que sean propietarias de los vehículos y que llegado el momento respondan por las responsabilidades de los accidentes. ¿No? Absolutamente. Uno de los principales problemas es que estas empresas, las actuales, cuando ocurre un accidente de tránsito, no responden por ninguno de los accidentes de tránsito que han generado en Lima. O sea, no hay, hasta este momento, desde nuestra experiencia en la Defensoría de Víctimas, ninguna empresa de transportes que haya pagado una reparación civil, pese a que hay ya algunos casos interesantes, reparaciones civiles importantes que los jueces han emitido. Pero en este reordenamiento, ¿no? En todo caso, el ministerio es, digamos, el ente rector, es el que va a poder, tiene la capacidad, la logística para asumir toda esta responsabilidad. No, el Ministerio de Transporte como ente rector debe dar la normativa correspondiente. Y la municipalidad debe tener un efecto de descentralización, el que debe tener la potestad y la facultad de justamente de regular el transporte. Pero, por ejemplo, el SAT ha dicho que no tiene la capacidad ni la logística para poder... El SAT es un organismo para recaudar tributos. No es, como se llama, parte del transporte, cobrar tributos y multas. Pero los que no pagan las multas... Este es un tema ya de gestión, de eficiencia y eficacia que debe tener la SAT para recaudar las multas. Es un tema. Pero lo fundamental, como dijo el señor Silva, respecto al tema de que todas estas condiciones se han generado por una liberalidad del año 90 y que no se ha corregido a través del tiempo, en la cual tenemos justamente contratos que deben haber o concesiones ahora con empresas sólidas y que se hagan responsables con todas las obligaciones que deben tener justamente una empresa de transporte. Debe tener, primero, servicio de calidad de transporte, que es pésimo actualmente en Lima y en todas las provincias, y además tenemos el problema de los mototaxis, que es otro problema también de seguridad vial. Ese es un tema fundamental para poder... bueno, eso también en provincia y en los conos, digamos. Sí, en todas partes eso justamente está originando de que tengamos problemas de seguridad vial y eso tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo soy partidario, no sé por qué razón, claro, es por recursos, de que el transporte público está en las carreteras. Yo también atenta contra la seguridad vial, ¿no? O sea, tenemos que cambiar todo el sistema. Bueno, pero hay zonas que es imposible. ¿Por dónde lo va a cambiar? Por ejemplo, en la carretera central de Chosica, la gente que se tiene que trasladar a Lima, obligado tiene que ir por la carretera central. ¿Por dónde va a ir? Lamentablemente se tiene que haber crecido la infraestructura urbana. La carretera es para justamente a nivel nacional. Mayor infraestructura cuando cruzan la ciudad, digamos. Claro, cuando cruzan la ciudad debe ser un viaducto que en la cual el transporte público no debe existir, pues el transporte privado o de carga, ¿no? Claro, todo ese ordenamiento no está. El problema es integral, ¿no? Es una cosa que no es tan sencilla, ¿no? No solo es de normas, sino también de gestión, de obras, recursos. De gestión, Más o menos hemos dado un diagnóstico general de esta situación. Vamos a redondear la idea luego de una breve pausa en nuestro segundo bloque y, por supuesto, dar posibles alternativas de solución a este grave problema y también qué se puede hacer desde el Parlamento Nacional. Regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se mueva. Aló
Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800 1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800 1-7778. ¿Necesitas efectivo? ¿Qué esperas? Ahora el Banco de la Nación cuenta con más puntos de atención a nivel nacional. Sí, el agente multired del Banco de la Nación es un canal de atención que te permite realizar transacciones y trámites de forma rápida y segura en diferentes establecimientos comerciales. De esta manera, podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias, pago de servicios de telefonía fija y móvil, pago de tasas de RENIEC, pago de tasas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, pago de tasas del Instituto Penitenciario, pago de tasa de la Policía Nacional, entre otras. Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multired a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10 700 o ingresa a www.bn.com.pe. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Este domingo 27 de abril, el Parlamento te invita a visitar el Palacio Legislativo y el Museo del Congreso y la Inquisición. Tú y tu familia podrán conocer sus instalaciones completamente gratis. Conocerás la historia y la arquitectura de los ambientes del recinto parlamentario y del museo, además de las obras artísticas que posee el primer poder del Estado. Este domingo 27 de abril, acércate con tu DNI o con tu pasaporte. Si quieres más información, llama a la línea gratuita de Aló Congreso 0800 17778. Te esperamos. El Congreso de la República, con el apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos, organizará el primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Gracias a un memorándum de entendimiento firmado en Washington entre el Parlamento Nacional y la OEA, este 18 de julio, Lima será sede de este histórico encuentro entre los representantes de los congresos de los 35 países miembros de este organismo regional. En el evento se tratarán temas de interés común para el fortalecimiento y modernización institucional, y usted tendrá todas las incidencias a través de la Central de Noticias del Congreso. Primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la situación, las graves muertes debido a los accidentes de tránsito que se producen en todo el país, especialmente en nuestra capital. Conversábamos entonces con el ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Chang, y también con Alejandro Silva, defensor municipal de víctimas de accidentes de tránsito del municipio limeño. Luego de esta situación, este diagnóstico del problema que vive Lima respecto del transporte, que estamos viendo que es una situación integral, ¿no? El tema de los accidentes ocasionados por la mala gestión, leyes dadas desde la década del 90, algunos pocos cambios que se han vislumbrado, la falta de mayor infraestructura vial para evitar justamente la sobreoferta, que también se ha mencionado en temas de empresas. ¿Qué es lo que se necesita entonces para este reordenamiento del transporte público, ¿no? Bueno, ahí hay que cambiar todo el sistema de transportes. Debemos, una población de 9 millones de habitantes, que es la capital, ¿no? Como el Callao, debemos tener un sistema integrado de transporte, en la cual el metro, los buses o cualquier otro medio de transporte se integren y sean con rutas racionales
de tal modo que atienda la demanda de movilidad de las personas. Este es un tema fundamental. Por ejemplo, si me permite, la gente que ha tenido oportunidad de visitar otros países, incluso la región aquí en Latinoamérica, tienen los buses sus horarios de partida, sus horarios de llegada, los horarios que pasan por cada paradero, la gente ya sabe. No es en cualquier momento, no es a la carrera, a la volada que te dejan, prácticamente te tiran del vehículo, digamos. Hay un orden. Llegan a la estación del servicio y son lavados los vehículos por dentro y por fuera. O sea, hay reglas de sanidad, es, digamos, el respeto también por el usuario. ¿Por qué eso no se puede dar en nuestro país? Eso se tiene que dar, o sea, a eso tiene la solución, no hay otra. Lo que se ha hecho ha sido simplemente una libre competencia y simplemente han aparecido autorizaciones que correspondan a empresas. Pero hemos terminado casi en una anarquía, digamos, ¿no? En el tema del transporte. Claro, empresas cascarones que han permitido simplemente decir, ok, utilizar micros, pequeños vehículos que son ineficientes. El tema apunta a que eliminar, digamos, el transporte público menor, digamos, los combis, los mototaxis, y digamos que sea masivo, más grande, ¿no? A través de metro, tren eléctrico, en fin, no sé. Claro. A ver, yo quería empezar a responder tu pregunta inicial con un par de aspectos que tienen que ver con cuestiones también de fondo y más macro, ¿no? Es decir, lo que se tiene que hacer en el tema del transporte en general y el tránsito también es constituirlo en política de Estado. O sea, lo que existen acá son respuestas que algunas gestiones de gobierno nacional o subnacionales han ido dictando, pero que no tienen muchas veces coherencia o armonización entre sí. Se tiene que constituir una política de Estado que permita, en primer lugar, establecer, por ejemplo, procesos de mediano o largo plazo, como es el tema de la educación vial. O sea, somos un país, lo ha dicho el ingeniero, sin cultura vial. Y ese es un problema gravísimo, porque cualquier persona que sube a manejar, si no tiene conciencia sobre sus obligaciones, sea chofer de combi o chofer de un Mercedes-Benz, igual va a manejar a 120 kilómetros por hora donde no debe hacerlo, no va a respetar los semáforos, etc. O sea, ese tema es vital. Pero antes de eso hay inclusive un tema que es el punto de partida para toda constitución de política pública. Este es un país, el nuestro es un país que no tiene data cierta, armonizada, sistematizada, ¿no es cierto?, sobre el problema de la accidentalidad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, si no tenemos los elementos empíricos de diagnóstico para la constitución de políticas públicas, lo que vamos a hacer es, digamos, dar manotazos de ahogado sin que realmente se pueda saber por dónde exactamente se está remando medio sin rumbo al asunto. Ese es un primer asunto y en base a eso, como digo, construir una política de Estado donde el tema educativo de constitución de una cultura vial sea un elemento de política de Estado. En segundo lugar, el tema de la constitución de normativas claras respecto a las obligaciones de los conductores, porque hay que recordar que la principal causa de muerte en nuestro país es el exceso de velocidad, el mal manejo de los conductores y el de la embriaguez. Entre esas tres cifras fácilmente puede superar el 70% de las causas de accidentalidad en este país. Por lo tanto, el proceso de entrega, de control y de sanción respecto a las licencias de conducir tiene que ser objeto de un claro robustecimiento y afinamiento. No es posible, por ejemplo... Mayor exigencia también en las condiciones, ¿no? Los requisitos. Absolutamente, pero también en el control y las inhabilitaciones. O sea, existen miles, decenas de miles de informaciones que el SAT ha trasladado al MTC para que esta institución, en armonía con la policía, pueda quitar las licencias de conducir a los conductores. Ocurre que parece que hay un cuello de botella, pero por otro lado también hay el enorme reto tecnológico de que la policía tiene que contar con medios para que en línea y en el momento pueda verificar digamos, si no estamos Juan logísticamente Pérez preparados. Claro, tiene su brevete inhabilitado. O sea, ¿qué podemos hacer con la policía si es que, imaginándonos que tuviera toda la disposición, no cuenta con las herramientas, no va a poder retirar, inhabilitar a esto? Y un elemento adicional que tiene que ver con el tema de sanción-prevención desde el Poder Judicial tiene que ver con la constitución de este sistema de justicia de tránsito y seguridad vial que ya empezó a hacerse acá en Lima, a instalarse. Ahora hay 4 juzgados de tránsito. Nosotros desde la Defensoría estamos apoyando fuertemente ese proceso, pero creo que tiene que extenderse a nivel nacional, porque ocurre con pero no se abastece, incluso los procesos son bastante lentos, ¿no? Sí, por eso, si me permites. O sea, Lima necesita por lo menos 9 juzgados especializados, por lo menos.
Ahora hay 4, la idea es que a fin de año ojalá estén esos 9, pero tiene que extenderse a nivel nacional. Incluso los procesos se pueden alargar hasta 3 años. Así es. Y con libertad del infractor. Claro, por eso con los juzgados la idea es que estos procesos duren lo que deben durar, máximo 9 meses, que es un proceso sumario, pero además permita también la constitución de sanciones efectivas y lo más importante desde el punto de vista de las víctimas, como lo hemos contratado nosotros, es el pago de las indemnizaciones. Y hay un tema adicional, tú preguntabas qué podría hacer el Congreso. Yo creo que es imprescindible, impostergable que el Congreso empiece a revisar y a analizar la figura de los AFOCATS, que es una figura desde mi punto de vista, desde nuestra experiencia, perniciosa, porque en la práctica no están cubriendo a las víctimas de accidentes de tránsito, salvo las excepciones del caso. Entonces ahí hay un problema gravísimo porque tenemos a miles de personas que se quedan afectados, que se quedan en una tienen situación, la cobertura de seguro de emergencia. Claro, y están pagando. Sí. Bien, ingeniero, con respecto a las declaraciones de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, hace poco ella ha planteado la posibilidad de municipalizar la policía de tránsito, digamos para que haya un mayor control, ¿no?, fiscalización del tema de los accidentes. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, ¿solucionaría en parte esta situación? El tema fundamental es, aparte del marco institucional que podría ser, es el tema real del factor humano. El recurso humano es fundamental. Si tenemos con el mismo esquema de la policía de tránsito, en la cual a veces es permisible, entonces justamente vamos a encontrar lo mismo. Entonces ahí tenemos que ver cómo... Pero hay que trabajar con lo que hay, cómo hacer en todo caso. Sí, tenemos que justamente mejorar el recurso humano, es fundamental. El tema de la cultura vial señalada por el señor Silva es fundamental, no solamente para que lo va a manejar, sino también el peatón, ¿no? Y eso tiene que ser desde los colegios, ¿no? Desde colegios, o sea, de eso tenemos que cambiar todo el esquema cultural de la sociedad, no solamente en cumplir las normas de tránsito, sino también la conquista, las demás normas. Bueno, es un problema cultural, o sea, ese es el primer problema que tenemos. Entonces podemos comenzar con la seguridad vial, con la norma de tránsito, hacerla cumplir. Ese es el primer problema que existe. Y esto sí, yo sí discrepo que haya una política nacional, se va a demorar. O sea, yo creo que ya debemos comenzar a presionar que haya esa enseñanza. Sí. No, si me permite, o sea, yo no estoy planteando que dejemos con el cuento de constitución de política de Estado, esperar los resultados para dentro de 20 años. Creo que son cosas que corren al consumo. En o sea, paralelo, por un lado, digamos, establecemos el tema de la educación, que usted también coincidimos, la necesidad de constitución de una educación vial, pero en paralelo hay que fortalecer los sistemas de justicia de tránsito que yo señalaba, fortalecer, como bien también coincidíamos, en la constitución, por ejemplo, de la reforma del transporte que hoy, por ejemplo, desde la municipalidad estamos impulsando, es decir, empresas que funcionen realmente, concesiones que funcionen, rutas programadas, como bien señalas tú, con horarios, etcétera, etcétera. O sea, esas son cosas que se están haciendo ahora y se tienen que fortalecer este año en el hoy. Porque, por un lado... ¿Parte de la reforma es que la policía de tránsito pase al municipio? En realidad esa es una propuesta que se está levantando en la Municipalidad de Lima, más en relación al tema de la atención sobre los temas de políticas de sanción de control, ¿no es cierto? Porque lamentablemente tenemos allí, se ha visto, pues no se puede negar, ¿no es cierto?, algunas desarmonías, por decirlo menos. Sale un alto oficial de la policía hablando del retorno de las actividades de fiscalización cuando todavía en el interno se estaba trabajando todo el protocolo de intervención correspondiente y eso genera, digamos, algunas tensiones y críticas a una política que tiene que existir. O sea, en otros países las políticas de control de velocidad son cosas de todos los días y acá, digamos, se pone el grito en el cielo con el cuento de que se dice que se están afectando derechos de las personas. Yo estoy de acuerdo en que en algunos casos sí se da esto y para eso están las vías correspondientes, pero tiene que haber un control de velocidad en nuestra ciudad, máxime cuando es la principal causa de muerte, ¿no?, y de accidentalidad. Bien, y respecto, esas son parte de las causas, ¿no? Comparándonos, digamos, en relación a otros países de la región, ¿cuál es la nación, digamos, el Estado, el país que tiene una mejor normativa en ese sentido, mejor control, un reordenamiento, digamos, del transporte? Que estamos más cerca es Santiago de Chile, ¿no? Pues, ahí tenemos un sistema integrado de transporte, por un lado, y por otro lado tenemos a unos carabineros que sí hacen cumplir con las normas. Cuando un peatón cruza una cebra, inmediatamente el vehículo para. Acá es al revés. Y le cuento una anécdota. Yo a mi hijo, cuando tenía 12 años, se fue a
a Montreal, fue solo, cogió la bicicleta y no cruzaba porque el carro iba a pasar, y el carro no pasaba porque él tenía el privilegio allá en Montreal. Y eso pues significa pues que entre los dos y la cultura peruana de que tenía miedo de que el vehículo marchara. O sea, esa cultura vial, ¿no?, del respeto al peatón no está internalizada en el país. Este es un tema fundamental. Por eso es la cultura, que hemos hablado, la educación vial, y en la cual los conductores respeten la norma de tránsito, tanto de velocidad como el respeto de la prioridad al peatón. Todo esto es necesario impulsarlo a nivel de educación y además a los padres de los alumnos que también respeten. Porque de nada vale claro, de que es el ejemplo, ¿no? Claro, de nada vale que el colegio le enseñe cuando los padres no respetan. Tenemos que, claro, tiene que haber un punto de partida de todas maneras, ¿no? En ese sentido. Bueno, en resumidas cuentas, este tema que es integral, ¿no? Educación vial, mejores normas, establecer bien la rectoría, digamos, y yo creo del que control y fiscalización. El implementar y apoyar la reforma del transporte también, que se viene dando, ¿no? O sea, por eso supuesto, tiene que ver justamente con lo que tú bien señalas, es decir, un transporte público ordenado con unidades grandes que permitan controles de velocidad, que existan horarios que permitan entonces que no haya este correteo. Y eso pasa también por reconocer los derechos de los choferes que manejan estas unidades. Fíjese, en el caso del Metropolitano, que podríamos decir es una muestra de cómo funcionaría un sistema como este en todo Lima. No hay prácticamente en lo que va de toda la experiencia del Metropolitano personas que hayan fallecido en las líneas alimentadoras, en las líneas alimentadoras. En la línea central han habido unos cuantos incidentes fatales, la verdad, pero en la mayoría de los casos, por no decir en todos, ha sido por culpa del peatón, lamentablemente, ¿no? Pero imprudencia. Así es, lo que quiero decir es, sí puede funcionar un sistema como este en Lima, entonces hay que darle la oportunidad de que ocurra, ¿no? Ese es un tema importante. Y el otro, como vuelvo a insistir, el tema de la sanción que tiene que darse por parte del Poder Judicial, de este establecimiento, de este sistema, ¿no? Suficiente, digamos, el tema de las sanciones, no necesariamente tienen que ser más severas. Básicamente el reordenamiento. Ese ordenamiento inicialmente, yo creo que hay que ser tomadas medidas de corto plazo inmediatas para comenzar a paliar el problema, y el segundo tema es también de largo plazo. Y largo plazo pasa por un ordenamiento del transporte público por un lado, una racionalidad del uso del suelo, que es el caso de los vehículos pequeños, no ese por un lado, y todo esto, para mi modo de ver, va a llegar a una infraestructura vial. No solamente infraestructura vial, que corresponde a una reconversión urbana. Muchas gracias. ¿No? Todo esto cambia, ¿no? Solo una pequeña cosa, en el caso del Poder Judicial... Estamos volando ya en tiempo. Bueno, nada, sí. En todo caso... Sé que hay un tema... No, pero hay un tema, fíjate, no hay necesidad de cambios normativos. O sea, lo que dice muchas veces la gente dice, no, las penas están muy bajas en el Código Penal. Eso es no hacerlas verdad. cumplir, simplemente. No, claro, porque lamentablemente, cuando ocurre un accidente de tránsito, ¿cuál es el comportamiento del agresor? En primer lugar, como vuelvo a insistir, o es exceso de velocidad, o es alcohol, o mal manejo. Eso de por sí ya genera una responsabilidad, lo que se llama la conducta de riesgo. La lesión en sí misma, ya tienes 2 delitos. Lo tercero es que deja a la persona tirada en el piso, abandono de personas de peligro, tienes 3 delitos, y fuga, 4 delitos. Lo que dice la norma es que tiene que aplicar sumatoria de penas. Y si tú aplicas sumatoria de penas, vas a tener penas de 10 o 12 o 15 años hasta 20, para aplicar. No, te estoy dando los rangos menores. O sea, lo que pasa es que los jueces tienen que cambiar de mentalidad y los fiscales también al momento de denunciar. Entonces, claro, eso porque si no las penas son muy leves, son máximo 6 años. No hay necesidad de decir que las penas se tienen que modificar el Código Penal, no hay necesidad. Bien, listo, terminamos ya porque estamos volando en el tiempo. Les agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Llegamos al final de esta edición, nos esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.